Bueno, vamos entonces hoy a continuar con ya los últimos capítulos que nos quedan de toda esta historia de Turquía. Eh, eh, Nosotros vamos a abordar hoy ya realmente lo que fue el ataturquismo y todo el cambio en el sistema de pensamiento que Ataturk llevó a Turquía. O sea que habíamos quedado la última vez, cuando termina la Primera Guerra Mundial, estamos asistiendo ya, cuando termina la Primera Guerra Mundial, a la caída ya final del antiguo imperio turco otomano. Y cuando finalmente los aliados de la Entente, en especial los británicos, empiezan a salir y a despejar toda la zona de la Anatolia, de los estrechos y del Bósforo, en ese momento pues nosotros vemos que este personaje que ha sido tan fundamental y que es el padre fundador de la nueva Turquía, Kemal Atatürk, va a consolidar a partir de ese momento un nuevo Estado, un Estado republicano, donde el objetivo de Atatürk es realmente occidentalizar y modernizar a este nuevo Estado-nación que surgirá, que será Turquía. Ataturk entra entonces con mucha fuerza, entra de alguna manera, entra con fuerza, tiene que, de alguna manera, en un principio, va a ser autoritario durante los 2 primeros años, en la medida en que tenía como esa paranoia de que los británicos y los rusos habían influido de una manera tan directa en atacar a todo lo que eran estas fuerzas de oposición que él representa, que son los famosos jóvenes turcos militares. Entonces, Ataturk entra con mucha decisión a hacer un cambio fundamental, que es un cambio en todo lo que es, como había dicho, del sistema de pensamiento, que se va a expresar en lo que se va a llamar la Devrim, que es el cambio cultural que él va a imponer. Definitivamente él impone ese nuevo cambio de pensamiento, ese nuevo cambio cultural, que implica que ya la educación va a ser secularizada, van a prosperar todo lo que son colegios y universidades laicas, y todo lo que son las antiguas madrazas en las que se enseñaba el Corán en árabe, pues van a ser completamente selladas, cerradas. O sea, la idea para Ataturk no era finalmente acabar con el Islam, sino que el Islam entrara a depender del Estado. Pero él insiste, y la revolución cultural en la cual él está tan comprometido, pues va a estar centrada en volver, en que la educación sea una educación laica. A su vez, él va a cambiar costumbres que existían anteriormente, como el uso del turbante y del fez. Va a obligar por decreto a utilizar para los hombres lo que es la corbata, el sombrero y el traje a lo europeo. O sea, él entra a desechar totalmente cualquier vestigio de lo que fue la cultura del Imperio Otomano. Quiere acabar definitivamente como con ese pasado otomano inmóvil, que ya está en decadencia, y quiere traer un nuevo espíritu, un nuevo ethos, digamos, donde básicamente lo importante es el racionalismo y el progreso para esta nueva república que va a ser Turquía. Entonces, otro de los cambios fundamentales que Ataturk va a ir realizando, en el año 1924, él va a crear va a modificar la constitución anterior del 21 y va a consolidar una constitución republicana.
Eh, Además de todos estos cambios, en la medida en que su idea es occidentalizar al máximo a Turquía, pues empiezan a darse todos los cambios a nivel de lo que es la historia y la lengua turcas. O sea, la lengua turca se vuelve la lengua oficial, pero con toda una caligrafía latina. O sea, la idea es que de ahora en adelante pueda compaginarse la fonética turca con todo lo que es la escritura latina. Ya queda abolido por completo en el lenguaje escrito y en el lenguaje escrito sobre todo y en el oral todo lo que era el árabe y los vestigios persas. Empieza a ser una limpieza a nivel del lenguaje turco de todo lo que era el pasado árabe y persa. Y esto pues le da, va reforzando todo este objetivo nacionalista que desde el punto de vista cultural pues se va a analizar y se va a plasmar en lo que es el manejo de la lengua turca en toda su expresión y con toda una apología de esta lengua turca. De la misma manera, la historia va a estar remitida, va a pasar por encima del antiguo imperio turco otomano y se va a hacer referencia es a la antigua, digamos, pertenencia turca que hace referencia al Asia Central donde nace y donde nosotros vimos inicialmente que empezaron a descender los turcos primero y los turcos otomanos. Él hace énfasis entonces en toda esta referencia histórica centrada más en el Asia Central que en dar esta como reminiscencia de lo que fue el sultanato y el imperio turco otomano. El calendario se vuelve un calendario cristiano, todo el patrón de pesos y medidas se occidentaliza y existe un nuevo código civil donde la ley va a ser la misma para hombres y mujeres. Las mujeres van a tener un refuerzo muy grande desde el punto de vista jurídico, a excepción de cuando tienen que viajar, donde van a tener todavía que pedir permiso a sus maridos o a sus padres. Pero el marco jurídico favorece ya la entrada de la mujer a la educación, a todo tipo de educación, a todo tipo de carreras, y ya desde 1934 las mujeres pueden votar, lo cual es algo increíble, es algo muy prematuro, digamos, dentro de todo lo que va a ser la liberación de la mujer. Eh, o sea que como nosotros vemos, Ataturk inicia toda digamos, es un nacionalismo cultural, ¿sí? Que se expresa también en un cambio de sede de la ciudad donde va a residir el gobierno, que ya no va a ser Constantinopla, sino que va a ser Ankara. En Ankara es donde va a residir el nuevo gobierno, donde pues él como presidente será la persona que presida este nuevo gobierno republicano. Ahora, toda esta revolución cultural básicamente va a tener como tiene dos reacciones. Por un lado, vemos que hay una rebelión que se da más o menos hacia los años 30 de el jeque Said, que quiere recuperar el Islam. O sea que hay como un intento de recuperación del Islam que va a ser rápidamente sofocado. Pero por el otro lado también va a haber una oposición al mismo Ataturk desde las fuerzas nacionalistas, progresistas, que empiezan a ver en él una especie de autoritarismo que no convence
y en ese sentido también va a haber un partido republicano de oposición que también va a ser perseguido. Es decir, que Ataturk en sus 2 primeros años tiene que enfrentarse a una oposición que reivindica el Islam de los otomanos, pero también a una oposición nacionalista republicana que ve en él a una figura terriblemente autoritaria. De hecho, Ataturk en esta confrontación, pues Ataturk llega a cerrar muchos periódicos, censura varios periódicos, persigue opositores, o sea que entra con una mano muy fuerte. Sin embargo, Ataturk tiene un carisma que hace que él tenga una comunicación con el pueblo directa, lo cual nunca tuvieron los últimos emperadores otomanos, que residían en sus palacios y que se mantenían alejados del pueblo. Ataturk tiene una comunicación directa con el pueblo, lo cual le da produce una empatía muy grande y produce en torno a él, que se convierte cada vez más en una figura carismática y, como ya hemos visto, en el padre fundador de la nueva República de Turquía, produce este hálito que hace que realmente el pueblo lo adore. O sea, hasta hace muy poco, hasta antes de Erdogan, en la fecha de su muerte, que se da en 1938, en noviembre, el día exacto de la fecha de su muerte, el país entero paraba durante un minuto para hacer silencio en honor a él. O sea, para que ustedes vean lo profunda que fue el legado de este padre de la República Turca, que es Kemal Atatürk. Ahora, nosotros, hay un autor, el premio Nobel turco, que es Orhan Pamuk. Orhan Pamuk publica en 2006 un libro, entre los varios libros que él tiene, publica un libro que es bien interesante para mirar toda también la historia, cómo se ve en toda la arquitectura y el ambiente que se va a dar en Estambul después de la caída de los otomanos. Orhan Pamuk, de alguna manera, tiene una crítica, digamos, contra esa manera como el ataturquismo entró a negar, a olvidar toda la historia del Imperio Otomano, durante la cual se vivió un cosmopolitismo y un multiculturalismo entre la presencia de comunidades griegas, armenias, judías, etcétera, que le confirió a la ciudad de Estambul pues un espíritu multicultural y cosmopolita, que con este nacionalismo exacerbado se pierde por completo. Es como si se aplanara un poco todo el pasado cultural turco. Orhan Pamuk, en su libro de Estambul, pues hace referencia a aquellos escritores que intentaron recuperar la historia del Imperio Otomano y, digamos, como la confrontación cultural que va a haber entre el nacionalismo de Atatürk contra los otomanos, contra la historia otomana. Entre ellos, pues tenemos a un escritor que es Rezat Ekrem Koçu, que nació en 1905 en Estambul, y él viene de una familia de profesores y funcionarios. Su madre era hija de un bajá y su padre trabajó en un periódico. Bajá era uno de los términos de los que se utilizaba para la alta jerarquía otomana. Él se pasó toda la infancia siendo testigo de las guerras, las derrotas y las emigraciones que acabaron con el Estado otomano. La decisión vital que mejor expresa el espíritu amargo orientado al pasado de este escritor, que es Koçu, quizás sea la de que empezara a estudiar historia en Estambul, en la época en que ya se había hundido el Imperio Otomano,
y en la que en el centro de la ideología de la República de Turquía se suprimía todo lo relativo al pasado otomano. Cierro comillas, había abierto comillas inicialmente cuando hablo de Kossuth. Para Kossuth fue un duro golpe, vuelvo a abrir comillas, esto está extraído del libro de Estambul, publicado en 2006. Fue un duro golpe que Ahmet Refik, que era el otro literato, historiador, que poseía muchas cualidades que influyeron poderosamente en él, como la de ser capaz de unir historia y literatura, la de encontrar en los archivos documentos de contenido curioso e interesante y publicados en periódicos y revistas, le expulsaran de la universidad en 1933 durante la reforma de la Casa de las Ciencias. Kossuth se quedó también sin trabajo cuando su maestro, Ahmet Refik, perdió su respetable cátedra con la reforma, por haber sido simpatizante en tiempos del Partido de la Libertad y el Pacto, que se había opuesto a Ataturk, y sobre todo por demostrar una fidelidad apasionada a la historia y cultura otomanas. ¿Sí? Orhan Pamuk continúa más adelante, abro comillas, mencionando pues esta confrontación entre la cultura otomana y la cultura nacionalista turca, y dice: cuando el Imperio Otomano se hundió y desapareció y la República de Turquía, indecisa sobre lo que era su esencia, no supo ver sino su carácter turco y se apartó del resto del mundo, Estambul perdió sus viejos días de victoria, ostentación y diversidad de lenguas, y todo comenzó a envejecer lentamente allí donde estaba ya a despoblarse, y Estambul se transformó en un lugar vacío en blanco y negro, con una sola voz y una única lengua. En todo el libro de Estambul de Orhan Pamuk, él hace referencia como ese espíritu de amargura que queda después de que cae el Imperio Otomano. Es como si la ciudad hubiera caído en una profunda tristeza. Hay como una nostalgia de todas maneras. Orhan Pamuk recupera de alguna forma y le da una identidad a Estambul a través de ese espíritu de amargura que queda una vez que cae el Imperio Otomano y que empieza este objetivo, este propósito nacionalista a ultranza de Kemal Atatürk. Entonces vamos a dejar aquí y continuaremos ya la próxima vez para cerrar este capítulo de Turquía y continuaremos entonces.